Muy bien. Ya vemos 83 Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? y eso es bueno. Buenas tardes, Lick, ¿cómo está? Vamos a terminar con el último No me escucha. minutito. Hola, Fernando Rafael, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno. No hemos llegado todavía al 50%, pero ya apenas llevamos 5 minutos. Armando, buenas tardes. Paulina Morales, buenas tardes. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Ya por todos ustedes es conocido lo que aconteció en esta semana políticamente, así es de que sigamos con nuestra actividad docente y ya ustedes el lunes inician sus segundos parciales. Lo que puedo sugerirles es siempre en este fin de semana aprovechar a estudiar el curso de lunes. Eso es lo más importante, aprovechar a estudiar el curso de lunes, sábado y domingo. Y luego tendrán el martes completito y parte del miércoles para reforzar su clase del examen del miércoles. Y el viernes, que ya saben ustedes que a las 3 de la tarde va a ser por Moodle nuestro examen. Ya las 4 secciones tienen oculto ahí su examen, ¿verdad? Y solo se los activo por la mañana para que a las 3 de la tarde las 2 secciones estén simultáneamente haciendo su examen. Y a las 7 de la noche simultáneamente las otras 2 secciones. Pueden ver acá que ahora sí están todos los colores. Decir que no viene una pregunta repetida. Hay 4 colores en los cuales se sacaron las preguntas. Laboratorio 10. Comprobación de lectura 1. Comprobación de lectura 2. Comprobación de lectura 3. Y comprobación de lectura 4. ¿Ya? Al igual que ustedes, me toca trabajar fuerte, pero lo hago de verdad con todo el cariño de que ustedes sientan su examen sencillo. No se atengan, pero sí viene como una ensaladita, solo preguntas de falso o verdadero o de opción múltiple. Vamos ahora a trabajar
los controles interórganos, controles políticos entre los distintos órganos del Estado, entre el legislativo, entre el ejecutivo y entre el judicial. El primer ejemplo es el veto presidencial. Si nos vamos al artículo 176 de la votación calificada, que dice, presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y, bueno, voy a grabar la clase. Vaya, hasta ahorita que veo a Quino Pérez ahí, creí que solo se habían conectado. El teléfono de Quino Pérez está ahí. Hola, buenas tardes. Entonces, el artículo 170, ahora sí está Orlich. Qué bueno verte, Orlich. Ya, me da mucho gusto saludar. Gracias, Lick. Buenas tardes. Deberían de conectarse todos, hombre. Ya, buen provecho. Buen provecho. ¿Sí me escuchas, Orlich? ¿Me escuchas? Sí, claro, Lick, lo escucho re bien. ¿Me escuchas, Orlich? Sí, Lick, lo escucho re bien. No te oigo. ¿Usted me escucha? ¿Usted me escucha? No tenés audio. Yo sí lo escucho a usted, ¿El Lick. teléfono Buenas de tardes. Quino Pérez me escucha? Tal vez usted tiene apagado los... Vamos a hacer una prueba. audio. Sí se escucha, licenciado, fuerte y claro. Orlich, se te escucha cortado, dice. Así. Sí, porque yo no te escucho absolutamente nada. Sí, sí se escucha. Muy bien, Stephanie. Sí se escucha, licenciado. Vamos a... Correcto. Y yo no me Mari escucho. Carmen, alguien que me active su teléfono para ver. ¿Alguien que active? Mari Carmen. Sí, se le escucha, ¿La cámara licenciado. o el audio? ¿Sara? La cámara y el audio. ¿Sara? Sí se escucha, licenciado. Licenciado, sí se Sí se le escucha. escucha, Andrea, licenciado. no te escucho tampoco. Yo tengo mala señal. Nosotros sí le F. escuchamos, licenciado. Lick, pero nosotros sí lo escuchamos. Apagó su micrófono, licenciado. Ahí está. Bueno. ¿Se escuchan los dos? Sí. Yo no tengo audio con ninguno de ustedes. No sé qué me está pasando. Pero lo importante es que me escuchan. Entonces, el artículo 176 dice, presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y no se podrá aprobar hasta que esté suficientemente discutida en la tercera. Se exceptúan los casos de urgencia nacional, cuando con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados se aprueba en una sola lectura. Muy bien. Entonces, cuando un proyecto de ley se aprueba internamente dentro del seno del Congreso, el siguiente paso es remitirlo al Ejecutivo para que el presidente en Consejo de Ministros lo sancione y lo publique para que entre ya en vigencia dicha ley. Pero uno de los mecanismos políticos de la teoría de los frenos y contrapesos es precisamente ese en donde un organismo del Estado puede interferir en el quehacer de otro organismo del Estado. En ese caso, el presidente de la República, sí, en Consejo de Ministros no está de acuerdo con ese proyecto de ley, está facultado para vetarlo, es decir, para devolverlo al Congreso.
y que el Congreso, al nomás recibirlo, convoque al Pleno para ver la posición que va a asumir, si acepta esas recomendaciones y o simple y sencillamente con el voto favorable de las 2/3 partes le indica al presidente de la República que lo sancione. Y si el presidente no lo hace, el Congreso está en la facultad, con el voto favorable de esas 2/3 partes, de ordenar su publicación. Aquí nos vamos a entretener un poquito con este artículo porque de verdad es bien interesante cómo el artículo 178, 179 y 177 tienen una función en donde ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es la fuerza que tiene el organismo legislativo políticamente en comparación con el organismo ejecutivo. Dice el artículo 177, aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Eso es en el proceso normal de una ley, en la secuencia normal que lleva el proceso de una ley. Pero este 178, por favor, prestémosle mucha atención porque hay mucha discusión y aparte de eso, hay mucho poder político de decisión por parte del Congreso de la República, más que el Ejecutivo. Por eso es que no logro entender cómo actualmente el organismo legislativo se ha plegado incondicionalmente al Ejecutivo. Dice el artículo 178. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Ahí ya sabemos que el veto es un control interórgano. ¿Por qué? Porque el trabajo que había realizado internamente el organismo legislativo es rechazado por otro organismo del Estado, que es el Ejecutivo. Ese primer párrafo no tiene mayor explicación y está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Luego, si el Ejecutivo, presten atención a esto, por favor, porque es bien importante. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, por supuesto que son 15 días hábiles, que no se cuentan sábados ni domingos ni asuetos, ¿ya? Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, oigan esto, subrayenlo por favor, se tendrá por sancionado. Y el Congreso, miren, el Congreso se arroga esa obligación y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Vean cómo el legislativo le remite el proyecto al Ejecutivo. Transcurridos esos 15 días y el presidente no lo ha sancionado ni lo ha publicado, promulgado y publicado, entonces debemos de entender, ahí opera el silencio administrativo positivo, ¿ya? Se tendrá por sancionado. Eso es silencio
administrativo positivo. Y como el presidente no lo ha sancionado, pero transcurrieron los 15 días, la Constitución nos dice, se tiene por sancionado. Y el Congreso se arroga esa obligación del Ejecutivo de publicarlo. Y lo debe hacer dentro de los 8 días siguientes. Vean qué interesante. Ahora, aquí es un lapsus. En caso de que el Congreso clausurara sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Eso es solo como aclararles, ¿verdad? Se mandó, cerró el primer periodo de sesiones el Congreso de la República. Entonces, como vetó la ley, el presidente tiene que esperar a que regrese a su segundo periodo de sesiones el Congreso, para que dentro de los 8 días les haga saber la situación del veto. Yo le pregunto a los 104 compañeros, por lo menos ya está más del 50% de los asignados a la sección. Le pregunto, ¿en dónde encuentran ustedes dentro de la Constitución los 2 periodos de sesiones ordinarias del Congreso? Alguien, por favor, que active su micrófono y que me diga, Lic, están en tal artículo. Durante el año, el Congreso de la República reparte en 2 periodos de sesiones ordinarias. El primer periodo, de cuándo a cuándo comprende, y el segundo periodo, de cuándo a cuándo comprende. ¿Alguien de los 104 compañeros puede señalarme qué artículo es? El artículo 158, licenciado. Artículo 58, Lic. 58. Licenciado. ¿Sí, Karin? Artículo 158. Y Andrea. ¿Por qué no los escucho? Díganme por qué no los puedo escuchar. ¿Por qué no puedo escucharlos? Tal vez. El 158, María Magdalena, el 158. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Pero yo quisiera que, ¿por qué razón no puedo escucharlos? No sabe tener muteados, compañeros. Los felicito. Y solo se los leo para que lo tengamos presente. Tal vez no tiene volumen en su computadora. Carlitos, ¿dónde encuentro el volumen de la compu? Sí, buenas tardes. Karin, te devuelvo ¿Estoy dando clases, mija? Está mentido. Gracias. Carlitos. Haceme el favor, ¿dónde busco el volumen de la computadora? ¿Dónde está el distrito? Ahora ya te escuché, ya. Aquí está. F1, ¿verdad? Ya. Muchas gracias. Ya. Te agradezco mucho. Ahora sí, discúlpenme, pero al igual que muchos, hay cosas que todavía no conozco. Pero, Alma Lorena. Sí, licenciado, es el artículo. Ahora sí te escucho. Sí, pido disculpas. Creo que No tengo lo que la hice fue que limpié el teclado, y cuando limpié el teclado, entonces apagué algunas teclas que no debía haberla hecho, pero ahora aprendí eso, ¿ya? Aprendí eso, muy bien. Es el 100, ahora léeme tú el 158, ayúdame pues, por favor. ¿Quién? Yo. Sí, Alma Lorena. El 158 está reformado en sesiones del Congreso en el periodo anual de sesiones. El Congreso inicia el 14 Este es el primer periodo. De cada año, sin necesidad. El 14 de enero de cada año. Sin necesidad
de convocatoria el 14 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria. El Congreso reunirá en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo, perdón, y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Y se reunirán. Ahí, paremos ahí, porque esto era lo que me interesaba, Alma Lorena. Gracias, licenciado. Gracias a ti. Son 2 periodos de sesiones ordinarias, del 14 de enero al 15 de mayo. Y regresan el 1 de agosto al 30 de noviembre. Esos son los 2 periodos de sesiones ordinarias del Congreso. Ahora va la pregunta para los 106 compañeros que están conectados. Bueno, si ustedes fueran diputados, en este momentito fueran diputados, a partir del 15 de mayo termina su primer jornada de trabajo anual, porque comenzó el 14 de enero y el 15 de mayo constitucionalmente termina su jornada y se va a quedar la comisión permanente que la va a presidir el mismo presidente de la junta directiva y se elige una comisión permanente por todo el pleno para que durante del 16 de mayo, junio, julio, en esos 2 meses y medio, y en diciembre y hasta el 13 de enero, la comisión permanente trabaje. Salvo que hayan cosas de importancia trascendental, el presidente y la comisión permanente pueden convocar a asambleas extraordinarias de carácter urgente a todo el pleno. Y ahí se interrumpen. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que los constituyentes normaron ese artículo 158 de esa forma? ¿Qué van a hacer ustedes como diputados del 16 de mayo hasta el 31 de julio? Si fueran diputados, ¿para qué emplearían ustedes esos 2 meses y medio? A ver, piensen como diputados. Dilas. Para crear ley. No, porque estás de vacaciones. Ya no está yendo al Congreso, Andrea. No está yendo al Congreso porque terminó tu periodo de jornadas ordinarias, de sesiones ordinarias. A partir del 15 de mayo se termina ese primer periodo de sesiones ordinarias. Ya el 16, Jocelyn, activa tu micrófono, que me parece interesante tu respuesta. Licenciado, yo pienso que sería para fiscalizar. ¿Fiscalizar qué? A los distintos ministerios, perdón. Bueno, y si tú, Jocelyn, fuiste electa diputada por el departamento de Zacapa, por decir algo. Pues iría a las municipalidades. Irías a fiscalizar, para eso se dejó. No, ahí no hay interpelaciones. Recuerden que ya no hay diputados en el Congreso. Hay solo una comisión permanente que llega durante ese periodo del 16 de mayo al 31 de julio. Hay solo una comisión, pero no están haciendo trabajo. Ellos solo asisten a los que eligieron para integrar la comisión permanente, pero no están, salvo que hay una emergencia. Entonces, se convoca por parte de la comisión permanente al pleno a una sesión extraordinaria, porque ellos están, como dice José muy bien, ellos están fiscalizando, deberían de estar haciendo eso. Cada diputado que fue electo por su departamento se va a dedicar
efectivamente en esos 2 meses y medio. Y eso es lo que tendrían que hacer, ir a fiscalizar qué están haciendo los consejos municipales con sus comunidades, qué están haciendo el gobernador departamental, ¿ya? ¿Qué están haciendo los COCODES? ¿Qué necesidades inmediatas y urgentes? Porque tiene que hablar con las personas que lo eligieron. Y él tiene que indagar si el centro de salud o la ausencia de un centro de salud para comenzar a hacer un trámite y gestionar ante el Ministerio de Salud Pública que se vaya a construir ¿ya? Y hablar con algún terrateniente para que ceda el terreno y ya con eso pues puede el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas construir un centro de salud o el Ministerio de Salud. O sea, en ese periodo, cuando los diputados terminan y salen del Congreso a partir del 15 de mayo, la tarea, ellos no descansan, no deberían de descansar. No crean que se van a bueno, no lo sé, pero se van a su finca y a la hamaca y no. Deberían de ir a sus comunidades a entrevistarse con la gente que los eligió para ver qué necesidades urgentes, cómo se está trabajando la pandemia, cómo se está llegando la ayuda por parte de las autoridades gubernamentales, qué está haciendo el Consejo Municipal, qué comunidades, aldeas, cantones, caseríos necesitan servicios básicos como agua potable, como electricidad, o sea, para cuando él regrese, ya traer un listado, una propuesta y hacerle la propuesta al Pleno, a la Asamblea de Diputados. Ese es el verdadero trabajo de hormiga que tendrían que hacer los diputados después de que terminan su periodo de legislación, ¿ya? Su proceso de crear leyes, del 16 de mayo al 31 de julio. Era solo una inquietud que se las quería dejar. A ver, ¿alguien quiere hablar por ahí? Sí, René, buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente. Lick, solo una pregunta entonces. ¿Eso quiere decir que los diputados que hicieran la misma antes de esa fecha están cometiendo algún delito, están violentando la misma Constitución, Lick? No. Pero se supone que ellos deben su trabajo cotidiano del primer periodo de sesiones ordinarias es del 14 de enero al 15 de mayo. Entonces, por decir algo, su centro de trabajo se va a concentrar en el Congreso de la República. Claro, habrá situaciones de emergencia en donde su departamento requerirá de la presencia de sus representantes, porque están aconteciendo eventos que están perjudicando a la población y que las autoridades correspondientes no le están prestando la atención. Entonces ellos piden permiso a la Junta Directiva, piden permiso al Congreso que se van a ausentar una semana todos los representantes de ese departamento porque van a ir a tratar asuntos de importancia a su comunidad. Entonces, está dentro de sus quehaceres también. Si tú lees las funciones y atribuciones de cada uno de los diputados, es eso. Pero esencialmente, René, tienen que estar en el ciclo, en el hemiciclo legislativo, tratando de apoyar las propuestas de ley que se someten a la consideración del Pleno de Diputados. Pero eso no obsta para que en cualquier momento de ese periodo ellos puedan ausentarse por razones de trabajo de su comunidad. ¿Estamos? Correcto, Lick. Muy fino. Gracias, Lick. Sí, correcto. ¿Cómo no? Muy bien. Sigamos, pues. Sigamos con el 178, que es interesante. 179. Fíjense en el 178
cómo el organismo legislativo, políticamente hablando, tiene mucho más peso que el organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque se le remite el proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso al presidente de la República para que lo sancione, lo promulgue, lo publique. Ese es proceso normal. Transcurridos 15 días hábiles, sin que el presidente, sin que el Ejecutivo se haya pronunciado sobre ese proyecto de ley, el legislativo entiende que se operó el silencio administrativo positivo y entiende que debe de tenerse por aprobado ese proyecto de ley, porque lo dice la Constitución. Y como pasa un mes y el presidente ni señas de publicarlo, entonces el Congreso se arroga esa obligación y ordena la publicación del mismo. Miren qué poder que tiene el Ejecutivo. Pero vayámonos un poquito más, vayámonos al 179. Primacía legislativa. Solo la palabra primacía legislativa les está dando a entender el poder político de dominación que priva del legislativo sobre el ejecutivo, pero que los diputados actuales no lo tienen claro. Y por eso se han plegado incondicionalmente al ejecutivo. Se han plegado incondicionalmente al ejecutivo. Y todo lo que el señor presidente indica, a todo le dicen amén, amén y amén. Lean el 179. Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso. Devuelto. Quiere decir que lo vetó. Quiere decir que el presidente vetó ese proyecto de ley dentro del término de los 15 días que tiene para hacerlo. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. Y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. ¿Cuál? El veto. Fíjense que todavía la Constitución le da esa facultad al Congreso, que le da todavía 30 días al Congreso. Bueno, muchachos, lo reconsideramos, lo entramos a discutir según las observaciones que nos hace el Ejecutivo o lo rechazamos. O sea, vean el poder político que tiene. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Vean qué juego de poder político, qué teoría de los frenos y contrapeso se da. El presidente en el ejercicio del veto veta dentro del término que le da la Constitución, veta el proyecto de ley y lo devuelve al Congreso. El Congreso lo recibe y en la próxima sesión convoca al Pleno, a los 160 diputados, y les pone en conocimiento del veto de dicha ley. El Congreso tiene 30 días para reconsiderarlo, es decir, para decir, bueno, aquí están las observaciones que nos hace el Ejecutivo. ¿Qué dice la mayoría? Las entramos a analizar y a reconsiderar o rechazamos esas observaciones. Porque según nosotros, el decreto cumple con todos los requisitos de ley y no tiene inconstitucionalidades. Bueno, si la mayoría de los 160 diputados, 107 votos, 107 diputados dicen, no, rechacémoslo, muchachos. Rechacémoslo. Rechacemos esas observaciones. Rechacemos el veto.
el Ejecutivo, ante ese rechazo, tiene la obligación de publicarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá aquí obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. ¿Qué significa eso? Que el Congreso de la República tiene mucho más peso, mucho más poder político que el Ejecutivo. Situación que actualmente los diputados al Congreso no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Porque al final es el Congreso el que tiene mayor peso y mayor toma de decisión política en los procesos de creaciones de leyes. Sigamos. Todavía aquí otro round para el Congreso. Si el Ejecutivo no lo hiciera, es decir, que el Ejecutivo no le da la gana promulgar, sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días que indica la Constitución, no le da la gana, si el Ejecutivo no lo hiciera, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Vean qué artículos, estos dos fantásticos, 178 y 179. Aquí es donde realmente se palpa la teoría de los frenos y contrapesos. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. Y para eso es que están en la Constitución asignadas las atribuciones y funciones de cada uno de los organismos del Estado. Pero estos son mecanismos de control entre órganos de Estado. Por eso se denominan controles interórganos, controles entre los órganos del Estado. Y el veto presidencial es una de las instituciones entre las que el Ejecutivo se entromete en el quehacer del Legislativo. Pero al final, como nos hemos dado cuenta, es el organismo legislativo el que resulta con más peso y más poder político en el proceso de creación de leyes. Porque arrincona al Ejecutivo. Primero se lo envía. Pasan 15 días, se opera el silencio administrativo y el presidente del Ejecutivo no lo publica, el Congreso lo puede hacer. 1. 2. Lo veta dentro del término legal. Lo recibe el Congreso. En la siguiente sesión se lo hace saber al Pleno, a la Asamblea de Diputados. Y ellos tienen 30 días para ponerse a discutir, ponerse a reconsiderar o bien rechazarlo. Y se rechaza el veto. Señor presidente, sanciónelo y publíquelo. Y si no lo hace dentro de los 8 días, la Junta Directiva del Congreso lo puede mandar a publicar para que surta efectos. Y el último, si le vale madre al Ejecutivo, la Junta Directiva ordena su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta ley como ley de la República. Por último, está el artículo 180, pero eso ya ustedes lo saben, solo se los recuerdo. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial
de aplicación. Entonces, ese es el primer instrumento de control interórgano. Pregunto, ¿les quedó claro? Sí, Lic. Así es. Gracias, Andrea. Gracias, Sí, Rosy. Lic, solo como una consulta. Solo ¿Cómo como no, una Fernando? consulta. ¿Usted me podría ubicar nada más dentro de la etapa de promulgación de la ley y creación donde entra el vacatio legis? Solo para recordarme. Eso lo vas a ubicar en la ley del organismo judicial. Ahí vas a encontrar en la ley del organismo judicial, en el artículo, primero comienza el artículo 5, ¿ya? Que es el ámbito de aplicación de la ley, ¿ya? Luego te vas al artículo 5. Ese vacatio legis es el espacio que queda en el limbo, que les han explicado a ustedes, no sé si en derecho civil o en penal, en donde ese espacio entre que entra en vigencia la ley. Pero está el artículo 5, está el artículo 6. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días. Aquí en el 6 está esa vacatio legis que tú indicas. ¿De acuerdo? ¿Fernando? De acuerdo, Lic, perdón, es que andaba Bueno. buscando los artículos como usted me dijo. Ah, vaya. ¿Cómo Gracias. no? Vaya. El otro instrumento político que tenemos, aunque en sus copias, cuando habla del veto presidencial, dice, por medio de esta institución, el Ejecutivo puede ejercer cierto control sobre el proceso legislativo. De conformidad con el artículo 177, bueno, en este caso es el 176, ¿verdad? Aprobado un proyecto de ley, pasará al Ejecutivo para su sanción y promulgación en Consejo de Ministros. Ahí está en el 177, está el 178, 179 y 180. Y está desarrollado lo que nosotros acabamos de explicar, así que no vale la pena que se repita. El otro instrumento interórgano es la interpelación ministerial. Ahí ya nos vamos a los artículos 166, 167, porque está dentro de las atribuciones de los ministros. Dice el artículo 166, interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellos que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deberán comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrán limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado
puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionado con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta se podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados por lo menos y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. Bien, eso es lo que indica el artículo 166. Aquí el control político lo va a tener el legislativo en contra del ejecutivo. Cualquiera de los 14 ministros pueden ser, a propuesta de 4 o más diputados, ser llamados al Congreso para que respondan sobre la gestión administrativa que realizan en su respectivo ministerio. Para ello, el ministro, que es objeto de la interpelación, recibirá con una antelación de 48 horas el pliego de posiciones, es decir, las preguntas sobre las que inicialmente versará la interpelación. El ministro puede asistir acompañado de sus viceministros, de sus directores y de sus asesores jurídicos y de todo el personal que él crea conveniente, que en determinada pregunta puede aclararle más a los diputados las posiciones que ellos le han planteado. Como surgimiento del desarrollo de la interpelación, surgen nuevas interrogantes a los diputados interpelantes y ellos están perfectamente facultados para preguntar, aún cuando esas preguntas, ese pliego de preguntas se les haya hecho llegar al ministro con la antelación de las 48 horas, porque surgieron con motivo del movimiento histórico en que está siendo interpelado. Y ni el presidente, ni la junta directiva, ni el pleno de diputados están facultados para callar la intervención de ese diputado interpelante. Es un mecanismo interórgano, un mecanismo de control político donde un organismo del Estado que se llama Congreso de la República se está, ahí sí que como decía Jocelyn, está fiscalizando el quehacer administrativo de un ministro de Estado que pertenece a el organismo ejecutivo. Aquí hay una cosa muy interesante. Si en la misma interpelación, porque en anteriores legislaciones se podía llevar un año la interpelación a un ministro de Estado. Hubo en el tiempo de Colón que se llevó casi 3 años la interpelación de un ministro de Estado. Y entonces hubo reformas a la ley orgánica del legislativo, y en donde ya se controla la forma en que pueden llegar a ser interpelados los ministros de Estado, que ya no puede pasarse más de 2 sesiones, y si hubiese una tercera sesión, pues tiene que ser aprobada con el voto de las 2/3 partes del total de diputados. Es decir, se les acortó, porque en legislaturas anteriores se podía pasar solo me acuerdo del apellido de la ministra de Educación, del Águila. Era de apellido del Águila. Ella pasó todo un año, pero no recuerdo en el gobierno de quién, Gilmar.
¿En el gobierno de quién? No sé si fue de Otto Pérez o de el Creo que anterior. fue de Colón. De Colón, ¿verdad? Fue Amelia, creo que era Amelia del Águila. Pues ella pasó. Cintia del Águila se llama. Cintia del ¿Perdón? Águila, le iba a decir, Lick. Cintia del Águila. Cintia del Águila, ¿verdad? Pues esa ministra de Educación pasó todo un año asistiendo todas las sesiones al Congreso y nunca la interpelaban. Pasó ahí, iba con sus viceministros, iba con sus secretarios, iba con su equipo y pasó. O sea, era un abuso. Es un abuso de parte del legislativo y una falta de respeto para la ministra también, por supuesto. Pero por esa situación es que reformaron la ley orgánica del legislativo, en donde se circunscriben ahora a interpelar a un ministro en 2 sesiones. Si hay todavía la posibilidad de una tercera sesión, tendrá que ser aprobada con el voto de la mayoría de diputados. Entonces, son controles de la teoría de frenos y contrapesos entre los organismos del Estado. Y algo muy importante que tienen que tener ustedes muy claros, es más, esto, mientras la Constitución no la cambien, los efectos de la interpelación. Cuando se planteare, artículo 167, cuando se planteare la interpelación de un ministro de Estado, se dan 2 presupuestos interesantes. 1, no podrá ausentarse del país. Y el otro, no excusarse de responder en forma alguna. Esos son unos presupuestos que el ministro de Estado debe tomar en cuenta al momento de ser interpelado. Él no puede decir, me abstengo de responder, señor diputado. ¿Por qué? Porque el efecto de la interpelación es, usted responde lo que yo le estoy preguntando. Porque la Constitución es clara. Usted no puede, es que usted tenía un viaje a las Naciones Unidas o tenía una sesión de ministros de educación en Brasil o tenía lo que sea. Usted no puede dejar a un subviceministro. Usted no puede ausentarse del país. Discúlpeme, pero esos son efectos que el artículo 167 de la Constitución señala. Usted no puede ausentarse del país y tampoco puede negarse a responder. Usted no puede decir, mire, me abstengo de responder. No, señor. Usted me responde. ¿Por qué? Porque constitucionalmente está ordenado. Esos, por favor, subrayenlos porque les van a servir más adelante en derecho administrativo. ¿Ya? Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma. Son 2 presupuestos administrativos que el ministro interpelado debe tomar en cuenta. Ahora, el 167 explica en qué consiste el voto de falta de confianza. Es decir, el ministro, cuando es interpelado, y la mayoría de diputados no está conforme con las respuestas o con los argumentos que fueron esbozados al momento de responder los cuestionamientos a inquietud de los diputados, pues a propuesta de cualquiera de los interpelantes puede provocar un voto de falta de confianza. Y al provocar un voto de falta de confianza, el artículo 167 es claro. Si se emitiere, párrafo segundo, si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados. La mayoría absoluta es la mitad más 1 de los diputados que estén presentes. El ministro presentará inmediatamente su dimisión, es decir, presentará inmediatamente al presidente su renuncia.
el presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso entre los 8 días a partir de la fecha de voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza. Y aquí el constituyente hizo una marufia, porque había mantenido la mayoría absoluta, mitad más 1 de diputados, para emitir el voto de falta de confianza. Pero el constituyente siempre con esa actitud paternalista de sobreprotección, porque pensaron en determinado momento, y si yo como diputado me llama al presidente para que le vaya a colaborar con el ministro de Estado, entonces ellos protegiéndose, ojo, los constituyentes en ese entonces, pensando a futuro en la sobreprotección hacia ellos mismos, dice, disculpe, para el hilo. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de diputados. Aquí ya la complicó. Porque si se le decretó un voto de falta de confianza en la primera interpelación, cuando regresó a dar las explicaciones, difícilmente se va a ratificar ese voto de falta de confianza. Pero esa fue una jugada política que hizo el constituyente al regular ese artículo de esa manera. ¿Ya? Si se ratificara, ese es en el caso de que sí se logró el voto favorable de los 107 diputados, si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá el ministro por separado de su cargo de inmediato. De igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso. Asistencia de ministros al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, no sean interpelados. Cuando sean invitados. Cuando para el efecto sean invitados los ministros de Estado, están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las comisiones y de los bloques legislativos. No obstante, en todo caso, podrán asistir y participar con voz en toda discusión atinente a materias de su competencia. Podrán hacerse representar por los... Aquí solo son una invitación que le hacen al diputado. Y esto es para todos. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario. Ese párrafo es el tercer ejemplo de control interórgano. ¿Por qué? Y subrayenlo, por favor. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios y empleados públicos, es decir, ahí está hablando del organismo legislativo, está hablando del organismo ejecutivo, está hablando del organismo judicial y está hablando de todas las entidades descentralizadas y autónomas y también de las entidades privadas. O sea, ese es un control general, como los informes, como los acuerdos. Hoy, por ejemplo, va a haber una por parte del presidente. Bueno, cadena nacional. Va a haber una, sí. En cadena nacional van a indicar las nuevas restricciones que van a ser impuestas a partir de mañana, durante un plazo creo que de 15 días, para tratar que no siga aumentándose considerablemente el contagio del virus, del COVID-19, porque
si ustedes leyeron las noticias, antier me parece que fue uno de los días fatales donde de 9,000 y pico de pruebas que se hicieron, más de 2,013 salieron positivos. Quiere decir que si hacen 20,000 pruebas, 5,000, un 25%. O sea, se está incrementando y parece que la cepa viene un poquito más virulenta. Entonces, se van a tomar medidas, yo creo que, por supuesto, impuestas de afuera, impuestas por la OMS, impuestas por los dueños del mundo, ¿ya? Vean lo que está sucediendo en estos momentitos en Argentina, en el mismo Buenos Aires. El presidente Fernández tiene unos problemas serios con la iniciativa privada, con los comerciantes, con la población, y la verdad es de que las medidas, luego va a venir una cuarta ola, luego va a venir una quinta ola. La cuestión es que nos van a mantener así este año y el otro año y el otro año, ¿ya? Entonces, al final no sé cómo vamos a parar, pero sí, tampoco seamos irresponsables, ¿ya? Tampoco seamos irresponsables. En conclusión, los controles interórganos, tenemos la votación calificada, tenemos lo estoy confundiendo, discúlpenme. Como controles interórganos tenemos el veto presidencial, tenemos la interpelación ministerial, tenemos la asistencia, artículo 168, la asistencia de todos los funcionarios y empleados públicos que están obligados a acudir al Congreso de la República cuando el Pleno, las comisiones, los bloques lo consideren necesario. Y están los informes gubernativos, así como el de hoy. Este informe que va a dar el presidente de la República en Consejo de Ministros es de carácter general, porque abarca a toda la población. Entonces es un control intraórgano, porque afecta a todos los que estamos dentro del territorio nacional y tenemos que respetar esas restricciones, so pena de ser sancionados. No sabemos qué sanciones van a existir, pero que las van a ver, las van a ver. Entonces, con ello terminamos los controles políticos. En cuanto a los controles económicos, está la Contraloría General de Cuentas, solo un brochazo, y la ley del presupuesto. En cuanto a los instrumentos de carácter político, se los explicaré en su momento. Están los instrumentos sociales, los partidos políticos, y los instrumentos de carácter jurídico será la rigidez, que ya hablamos de la rigidez. Así es de que por hoy me voy a quedar acá, salvo que haya alguna duda. El próximo viernes, lunes tienen examen, miércoles tienen examen, viernes tienen examen. Sus exámenes ya están en el Moodle. Por favor, la súplica, hagan lo imposible, no lo posible, hagan lo imposible por someterse a su examen, que viene sencillo. Viene de lo que ya les señalé acá. Laboratorio 7, 8, 9 y 10, hojas de trabajo 1, 2, 3 y 4. O sea, no hay pierde. Preguntas de falso o verdadero y o de opción múltiple. 4 posibles respuestas y una es la correcta. 45 minutos de tiempo. Ese examen viene para que en 20 minutos lo resuelva. Por favor, hagan lo imposible. Salvo casos de fuerza mayor que si piden extemporáneo, se hará por videollamada, ¿verdad? Lo vamos a hacer oral por videollamada. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro?
Lick, ahorita que mencionó las hojas de trabajo, ¿usted habla de las hojas de trabajo o las comprobaciones de lectura? Son comprobaciones de lectura, Fernando, perdóname. Son comprobaciones de lectura, 1, 2 y 3. Las hojas de trabajo serán para el examen final. Ya inclusive les dije que les voy a dedicar a cada hoja de trabajo 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, son 20, más 10 puntos de todo lo visto anteriormente. ¿Ya? Para ponérselas fáciles. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Gracias, Lick. Para servirte, Fernando. Lick, perdone. No está por... Andrea, dime. O René, cualquiera de los dos. Sí. Ok, René. Fíjese que entre los controles interórganos, la última no pude anotar. ¿Será que podría reiterarlo, por favor? Con mucho gusto, René. Tenemos, en primer lugar, el veto presidencial. Ahí están en tus copias. Correcto. El veto presidencial. Tenemos la interpelación ministerial. Correcto. ¿Ya? Y tenemos los informes ministeriales y lo que señala el artículo 168 de la asistencia de ministros al Congreso. En el último párrafo, cuando dice todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario. Ese es un control político de un órgano del Estado en los otros órganos del Estado. ¿Estamos? Ok, muy fino, Lick. Gracias. Andrea, ¿ibas a preguntar? No, Lick, se me activó el micrófono. Ah, vaya. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Recuerden que nuestro examen es a las 3 de la tarde, 3 en punto de la tarde. ¿Ya? Muy bien. Les deseo un feliz fin de semana. Buenas tardes, Héctor, Alejandro. Lick dijo las ¿Qué? hojas de trabajo y las comprobaciones de lectura, ¿verdad? Discúlpeme que... No quiero confundirlos. Gracias. Los laboratorios 7, 8, 9 y 10 y comprobaciones de lectura 1, 2, 3 y 4. Ah, bueno, ahí estamos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Para Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, René. Feliz tarde, Héctor. Muy bien. Beverly, buenas tardes.